Buenas noches, mi nombre es Fraiber Fernández Zambrano, estudiante de Ingeniería Electrónica. Voy a sustentar la fase 3 del componente práctico de la materia de telemetría. Dice que entonces eso es un control de temperatura de unos tanques. Eh, Entonces tenemos aquí unos componentes que ya les explico qué hace para qué está cada elemento. Válvulas de apertura, de cierre y de salida. ¿Qué es lo que hace esto? Que cuando la temperatura sea máxima o mínima, entonces si la temperatura es máxima, entonces manda una señal acá, máxima, dice que está máxima, entonces cierre de temperatura porque la temperatura está máxima, cierre. Y lo mismo para cuando la temperatura es mínima, debe abrirse. En cada caso, la válvula se activará, ¿cierto? La válvula se activará y pues en ambos casos, cuando aquí sea 1, acá debe ser 1, cuando acá es 0, acá es 0. Control de temperatura, acá el termómetro para la temperatura. Acá tenemos una velocidad, un tiempo para la simulación. Aquí un control de llenado del tanque. Acá unos indicadores de temperatura. Acá un medidor de la temperatura en escala a lo que nos vaya dando. Una parada de programa. Aquí en Proteus tenemos un LM, un sensor LM35 por el cual se va a simular una placa Arduino, control, una visualización de datos. Acá la salida, unos indicadores pues de la señal que llegará y automáticamente que la señal sea alta, manda una señal de cierre e igualmente para esta apertura. Dice que la temperatura es mínima, ¿cierto? Entonces de una llega la señal y llega acá, actúa y se cierra el paso. Perdón, se abre el paso. Vamos a subirlo. Aquí decimos que si la temperatura ya cambió. Ok, máxima, igual, miren, y queda cerrado. Pues manda la señal automática, la señal remota. Puedo indicarles el diagrama acá. Aquí tengo, es la simulación del LM35, que es un random, un binario 0 y 1, una constante. La he programado aquí con 50, entonces lo que hace es los grados, ¿no? Aquí son los grados, la multiplicación acá, una multiplicadora, perdón, para enviar una señal variable al termómetro. En este mismo nodo tengo donde voy a mostrar mi gráfica y el medidor de temperatura, que lo podemos ver por aquí. Acá tengo una flotante doble precisión, que lo que hace es guardarme unos datos aquí en una carpeta en Excel, unos datos en Excel de la variación de los datos, que si la temperatura es alta o mínima, ¿con qué propósito? Con el propósito de que si la temperatura está variando mucho, podamos tomar acciones, bien sea correctivas, preventivas, depende de la variable y de la condición que esté dado. Acá tenemos un comparador, esto mayor que, entonces comparo, si la temperatura es mayor a la programada en esta constante, entonces temperatura máxima. Igual acá comparo temperatura mínima, lo que se le programe, y temperatura mínima. Acá tengo dos comparadores dependiendo de si esta temperatura que está aquí y esta que está aquí, entonces
está en este rango, lo que hace esta compuerta es una XOR. Entonces es una XOR para lo que hace es tomar estos datos acá, que depende de lo que le llegue, y da la señal, pues, para que nos diga que la temperatura es normal, por exclusiva, perdón. Por acá tenemos un comparador. Dice cuando la temperatura es máxima, las válvulas que les expliqué anteriormente. Entonces, actívese cuando esa condición se cumpla. Entonces, listo, se cumple esa condición, y seguido a eso se cumple acá por esa compuerta OR. Tengo aquí, vea, de acuerdo a la condición, pues activará la válvula de salida. Acá tengo el tiempo que les dije para ver la visualización de datos. El stop para detener el programa. He llenado el tanque. Vamos a ver. Vamos a darle correr. Hay que cerrar esto porque no va a correr. Listo. Correr. Correr. Aquí podemos verlo. Cada vez que esta se activa también. Y acá, miren, estamos viendo cómo sube máxima. 1 y 1. Y acá podemos ver cada vez que la temperatura baja, dependiendo, miren, 13 fue 13 aquí, y acá pues más o menos en el tiempo, en el eje y en el tiempo pueden ver la gráfica, ¿cierto? Entonces eso es para simular lo que les dije. Depende si queremos más rápido, entonces pues aquí la corro, muevo esta perillita, y lo que hace es que la simulación sea más rápida. ¿Ven? Como así para... acá pues el tanque, igual lo que yo necesito controlar no es el vacío de tanque, sino la temperatura del tanque, ¿cierto? Entonces vamos a... Les dije que esto se guardaba, dice que el último fue en 48. Entonces yo tengo una carpeta acá que guarda esos datos. Vamos a ver, pues bueno, que 47.8, obviamente pues lo está redondeando aquí. La anterior fue 37, etcétera, etcétera, así como ustedes lo pueden ver aquí. Tiene todos los datos guardados cada vez que hace un cambio de variable. Entonces vemos que... ¿dónde está? Aquí. 48. 47.8 desde allá. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias. Otra cosita para aclarar, cuando hablamos aquí, pues hablamos en grados, ¿no? Grados Celsius, 48 grados de temperatura. Para aclarar eso, pues, porque hay 48, pero 48 que son grados, ¿cierto? Grados de temperatura, grados Celsius. Gracias.